Gustavo Larrea, director nacional de participación, y en la ciudad de Guayaquil está Rolando Panchana, asambleísta de Alianza País. Rolando, buenos días. Gustavo, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera una primera evaluación, empiezo con usted que lo tengo aquí a mi lado, de lo que sucedió ayer. El presidente de la República ha manifestado que fue una contundente derrota y un triunfo multitudinario del gobierno nacional tras lo sucedido ayer a la llegada de las marchas aquí a la ciudad de Quito. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que esa es una forma de ver la realidad del país y de ver la política que tiene el presidente. Él cree que se derrota, o se gana o se pierde, se derrota o se es derrotado. Y creo que el día de ayer lo que se expresó es, a los 5 años de este gobierno, nuevamente las organizaciones sociales recuperan su capacidad de tener voz propia, de hablar por sí mismos, de decir sus demandas al país. Y demandas que el gobierno de alguna manera interpretó, representó, demandas que el presidente Correa representó y que se legitimó de alguna manera, precisamente por reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de la juventud, de los estudiantes. Y de alguna manera él interpretó esos sueños, esas esperanzas de cambio social. Y ahora nuevamente estos sectores recuperan esos sueños, esas esperanzas en sí mismos, y eso es importante. Más allá de quién ganó, quién perdió, el día de ayer el pueblo recuperó su voz, sus organizaciones sociales recuperaron su capacidad de decir, estos son nuestros planteamientos, hablamos por nosotros mismos. Ahora vamos a hablar sobre esos planteamientos precisamente, pero quiero la opinión de Rolando Panchana, de Alianza País. El presidente de la República parece que perdió la posibilidad de hablar a nombre, en este caso, de los indígenas y de otros grupos sociales de izquierda que antes permitían que él hable a nombre de ellos. No sé desde qué punto de vista lo ven, si eso es ganar o perder. A ver, yo creo que aquí, buenos días primero, a usted, a Gustavo, a los televidentes y a las televidentes. Yo creo que aquí impedimos ayer lo que muchos querían, es pescar a río revuelto, porque lo de ayer no fue otra cosa que un calentamiento en función de las elecciones que tendremos en febrero 24, cuya campaña empezará a finales de este año. Lo que quería ayer era consolidarse ciertas candidaturas, definir posiciones políticas, y yo todavía estoy esperando cuáles son los planteamientos concretos que, al menos en lo que corresponde a la Asamblea Nacional, estamos en deuda con las organizaciones sociales que no han sido satisfechos, y que yo voy a demostrar, si usted me lo permite y si Gustavo me lo permite, cómo lo que se ha hecho es una manipulación política de cierta dirigencia y de ciertas bases en función de reivindicaciones que son históricas y a las que nosotros hemos respondido desde la Asamblea con hechos concretos y con votaciones concretas también, pero que se aprovechan, crean un clima coyuntural de enfrentamiento, de movilización, y pretenden con ello cosechar a río revuelto. Pretenden simplemente Rolando, ir a la campaña electoral. Una consulta, pero los mismos indígenas fueron los que rechazaron la posible participación de grupos políticos representados en la Asamblea Nacional y que podrían haber entrado a pescar en río revuelto. Es decir, no fue una acción de parte del gobierno, sino los mismos indígenas no lo permitieron. A ver, yo vi allí a César Rodríguez, a Lourdes Tibán, a todos los asambleístas del MPD. Entonces, ¿de qué me están a Paco Moncayo? Pero Rolando, ellos son los que desde el inicio estaban organizando la marcha, no es que entraron a pescar en río revuelto. Pero es que esos son los que quieren pescar en río revuelto, porque yo no me refiero a la dirigencia indígena que está con ellos. Pero no creo que ya es hora, a estas alturas de la vida, después de que el presidente de la República y Alianza País entraron a este gobierno apoyados precisamente por los grupos indígenas, el MPD, el ACONAI, es decir, todos los grupos que hoy están cuestionando. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que usted también pescó a río revuelto para poder ser asambleísta ahora? No, es una visión bien limitada la que está presentando. Lo que yo ayer vi es que esa dirigencia ha perdido capacidad de convocatoria, porque si usted aprecia, también en la marcha de respaldo al presidente habían bases indígenas, bases afroecuatorianas, bases montubias, y se notó claramente que esa dirigencia
la de la CONAIE me refiero, tiene un propósito netamente electoral, ¿no? Y lo que hay que hacer es expresar con claridad, pues, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho, y quiénes apoyaron una cosa y quiénes apoyaron otra. Y en lo que a la Asamblea se refiere, yo estoy listo para demostrarle y que me digan cuál es la deuda, pues, en qué no hemos respondido. Ahora vamos a hablar sobre eso. Sin embargo, quisiera la opinión del señor Gustavo Larrea sobre lo que acaba de decir Rolando Panchana. Es decir, los indígenas ahora han sido utilizados nuevamente, pobrecitos indígenas que no tienen la capacidad de pensar ni de actuar por sí mismos, y ahora han sido utilizados me imagino que también se refiere a usted, personas que pues quieren pescar en río revuelto y utilizar esto como una palestra para lanzar sus candidaturas. Nosotros desde hace meses atrás, el año pasado, constituimos la coordinadora plurinacional para enfrentar la consulta popular y le dijimos esta vez no, señor presidente. Esas mismas organizaciones decidimos apoyar a la CONAIE, al Frente Popular, al Frente Unitario de Trabajadores y a decenas de organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos humanos, que organizaron esta marcha. Nosotros desde el 8 de marzo venimos apoyando esta acción porque la consideramos absolutamente justa. Demandas y reivindicaciones, por ejemplo, el derecho al agua y la ley de aguas, el derecho a la tierra, el acceso a la producción agrícola, el derecho al crédito, no más impuestos en el país que afectan a sectores medios pero que también afectan a sectores populares. Y no decimos no a todos los impuestos, sino a aquellos impuestos que afectan la posibilidad de una vida mejor para el pueblo ecuatoriano. Reclamar que la minería a cielo abierto afecta a la naturaleza. Reclamar y decir lo que hemos dicho siempre. Aquí no estamos inventándonos un discurso de la noche a la mañana. Nosotros venimos peleando, por ejemplo, por el libre ingreso a las universidades y el derecho a la educación gratuita. Y este gobierno que ganó las elecciones con nuestro apoyo, resulta que ahora limita el libre ingreso. Hemos peleado toda nuestra vida por la estabilidad laboral y por los derechos de los trabajadores. Y el gobierno ahora se inventa la renuncia obligatoria. Es decir, en ese sentido esta marcha tiene absoluta legitimidad, y más allá de que el gobierno la obstaculizó, que no permitió que en la movilización se transporten en autobuses, a diferencia de la movilización del gobierno en la que participaron cientos o probablemente miles de buses que llegaron a la ciudad de Quito, con todo el apoyo del gobierno, una clara posición de evitar que el pueblo ecuatoriano se exprese en la ciudad de Quito, con argumentos que no tienen sentido alguno, que esta marcha buscaba desestabilizar. Para nada. Esta marcha lo que busca y buscaba es expresar con voz propia las demandas del pueblo ecuatoriano y sus organizaciones. Sí, esta paranoia del golpe de Estado y de la posibilidad de que quieran sacar a Correa del gobierno, pues ya está demostrado nuevamente que creo que la sociedad ecuatoriana no está dispuesta a apoyar ningún intento de otra cosa que estaba desestabilización. apoyado por la derecha ecuatoriana, por la oligarquía. Es evidente que esta marcha se hace con el esfuerzo y la convicción de decenas de miles de ecuatorianos que salen a las calles por convicción, por ninguna otra razón. No son movilizados porque se les chantajea con el puesto o se les da la esperanza de tener un puesto de trabajo, sino por convicción. Vamos a lo concreto, de lo que han pedido los sectores sociales que ayer marcharon. Rolando Panchana pide como peticiones en concreto, es decir, qué es lo que vinieron a pedir, porque dice que que no está claro lo que quieren pedir. Empecemos por la ley de aguas. ¿Cuántos años han pasado desde que se planteó, se discutió en la Asamblea Nacional y hasta hoy que no se ha aprobado la ley de aguas? 2 años en que esta ley no ha sido aprobada. No se ha realizado la consulta prelegislativa a las organizaciones sociales, y de esta manera el Parlamento ha venido postergando el tratamiento de la ley de aguas. Lo que hace falta es el reglamento, ¿no? Hace falta el reglamento para la consulta previa. En el caso de la ley de tierras, exactamente lo mismo. En el caso de una serie de leyes que violan la Constitución, como la reforma al Código de la Democracia, como la ley de control del mercado, que son leyes que afectan sustancialmente la Constitución de Montecristi. Y en ese sentido, las organizaciones sociales lo que han hecho el día de ayer es demandar a la Asamblea Nacional que esas leyes sean tratadas y que algunas de ellas sean derogadas. Y también la minería no a cielo abierto. Ahí están las propuestas en concreto, Rolando, si usted las puede comentar. A ver, vamos una por una. La ley de aguas, que está paralizada en la Asamblea, ¿y por culpa de quién? Pues, ¿quién presentó ante la Corte Constitucional la demanda para la consulta prelegislativa? ¿No fue Lourdes Tibán de Pachacuti? Y aquí estamos desde el 18 de marzo del 2010 con reglas que estipula la Corte Constitucional.
porque esa ley tiene dos tipos de consulta, de acuerdo al artículo 57. La consulta previa, que no es lo mismo que la consulta prelegislativa. Y en la consulta prelegislativa, ¿por qué nos hemos demorado? Porque hemos tenido que hacer reformas a la ley orgánica de la función legislativa, precisamente para la consulta prelegislativa. ¿Quién era el ponente de la ley de la consulta prelegislativa? Alguien del gobierno, Vicente Tayano, del PRIAN. Y en esa comisión de justicia que elaboró las reformas, están representadas todas las fuerzas políticas de la Asamblea. Entonces, allí no hay deuda, estamos cumpliendo lo que la Corte Constitucional ordenó. Rolando, la semana pasada estuvo aquí Irina Cabezas, ayer la escuché en otro medio de comunicación, y en cambio ella que es la presidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria, ella sí acepta que tienen esa deuda. Y la deuda está en que a pesar de todas las dificultades que ha habido y las posiciones extremas que como siempre hay en la Asamblea, han tenido 2 años para hacer ese reglamento, no es de hace un mes, pues. A ver, vamos despacito. Aquí hay una ley, yo le estoy demostrando que estamos cumpliendo lo que la Corte Constitucional ordenó. Aquí hay una ley que se llama la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, publicada el 27 de diciembre del 2010, artículo 4. ¿Qué dice? Generar un amplio, que es atribución de la Conferencia Plurinacional Intercultural de Soberanía Alimentaria, sin perjuicio de las demás atribuciones que se establezcan en la ley o los reglamentos, que B, generar un amplio proceso participativo de debate con el objeto de elaborar las propuestas relacionadas con las leyes que regulen, entre otros temas, atención, Ecuador, el uso y acceso a las tierras, territorios y comunas, agrobiodiversidad y semillas, desarrollo agrario, agroindustria, empleo agrícola, sanidad animal y vegetal, agroecología, comercio y abastecimiento alimentario, consumo, nutrición, salud, pesca, acuicultura y manglares, acceso de las ciudadanas y ciudadanos al crédito público, seguro y subsidios alimentarios. ¿Quiénes apoyaron esta reforma? 27 de diciembre del 2010. Aquí está el detalle de la votación. Todo Pachacutic, César Rodríguez, que pertenece a Participación. Esto fue aprobado con 105 votos. ¿Qué dice la disposición transitoria primera de esa ley? Que en el plazo de 2 años la Conferencia Intercultural y Plurinacional de Soberanía Alimentaria tiene que elaborar estos proyectos de ley y presentárselos primero a la función ejecutiva y después de 180 días la función ejecutiva a la Asamblea. Y aquí está la disposición transitoria primera. ¿Cuándo termina ese plazo? El 27 de diciembre del 2012. Entonces, si tienen problemas con esos temas, vayan a protestarle a la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, que fue encargada por todos estos asambleístas que estaban ayer marchando. Ahí está el voto a favor de César Rodríguez, de Paco Moncayo, de Marco Murillo, de Rafael Dávila, sí, ¿no? y el apoyo de todo Pachacutic. Me dirán que en la disposición transitoria primera no votamos en contra, sí, pero tampoco ni votaron a favor ni en contra, se abstuvieron. Es decir, no tenían criterios ni para lo uno ni para lo otro. Entonces, la Asamblea en este tema no tiene deuda. Vamos a la ley de minería. Rolando, espere. Vamos a los temas mineros. Sí, quisiera no pasar ese tema, porque usted está haciendo una amplia explicación en donde siempre se señor puede, Larrea, se está diciendo que la Asamblea realmente se ha hecho, tiene término todavía para poder cumplir con la ley, con Siempre se puede ordenado. postergar los debates parlamentarios, o siempre se puede actuar con agilidad. Para ciertas leyes se actúa con agilidad. Y hay necesidad de que el Parlamento actúe con agilidad en esas leyes. Pero no solo es un tema del Parlamento, aquí hay temas de demanda al Ejecutivo, la criminalización de la protesta social, más de 200 dirigentes sociales acusados penalmente como si fuesen terroristas y saboteadores, cuando en el Ecuador no hay terrorismo ni sabotaje. Cualquier manifestación pública es acusada de violar el Código Penal. Puede haber en determinados momentos actos que reñidos con la ley y que merezcan prisión, que merezcan incluso ser juzgados. Pero de esos actos, a criminalizar a más de 200 ecuatorianos acusándoles de terrorismo y sabotaje es realmente algo desproporcionado. Este gobierno, en este sentido, ha sido un gobierno represivo, autoritario. El Ejecutivo no dialoga, no ejerce
posibilidades algunas de apertura hacia las organizaciones sociales. Al contrario, expropió el propio discurso de las organizaciones sociales que hoy estas organizaciones reivindican para sí mismo. El Parlamento ecuatoriano, desde luego, tiene deudas con el pueblo ecuatoriano, pero este no es el único tema que las organizaciones sociales plantean. También le demandan al Ejecutivo cambios en su conducta y en su política. Rolando, la vaca se olvida de cuando fue ternero, Rolando. Más o menos, todo estuvo bien hasta que yo me fui. Ese es el discurso de Gustavo. Yo lo entiendo, ¿no? De Gustavo Larrea y de Alberto Acosta, por ejemplo. Ley de minería, lo acaba de decir. Claro, cuando se demuestra con papeles y no de bla bla, todo lo que uno hace y por lo que debe responder frente a lo que simplemente es el anticipo de una campaña electoral, empiezan una serie de otras cosas. Entonces yo le puedo poner 1000 papas al caldo y decir que es caldo. Vea, vamos a la minería. Aquí está esto, por favor. Acuerdo para la instrumentación de la cooperación en el sector energético entre el Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Energía y Minas de la República del Ecuador. Este acuerdo, que era para la instrumentación, dice, proyectos en materia energética. ¿A qué se comprometió el Ecuador con Venezuela? A, proyecto integrado para la exploración y explotación de crudos pesados en el bloque ITT de la República del Ecuador y participación en la faja petrolífera del Orinoco y el desarrollo de un complejo de refinación e industria petroquímica básica asociada en la costa del Pacífico del Ecuador. Es decir, la refinería del Pacífico, que después se rasgaron las vestiduras por donde estaba y ya sabían que iba a estar en el Aromo. Optimización, manejo y producción de los campos maduros operados por la empresa estatal de petróleo del Ecuador, Petroecuador, en la República del Ecuador. ¿Quién firmó esto? Aquí está la firma. Por el Ministerio de Energía y Minas de la República del Ecuador, Alberto Acosta Espinosa, ministro. Él firmó la explotación del ITT, firmó la implementación de la refinería del Pacífico en el Aromo con Venezuela. Y no solo eso. Pero ahora se rasgan las vestiduras con el tema. Está hablando de petróleo, no de minería. Es que un ratito, es que es todo. Pero le pido un favor. Petróleo y minería, Rolando, vamos a minería. Rolando, le pido un favor. Usted es periodista y usted sabe cómo se manejan los tiempos. No me lea todo el documento porque estamos perdiendo mucho tiempo. Si me puede hacer a ver, algo aquí más le resumido. Ok, como vamos a ir a lo concreto. Este es el número de concesiones que firmó Alberto Acosta, mineras. 363 concesiones mineras mientras él fue ministro de Minas. Y dentro de esas concesiones mineras estaba, por supuesto, la continuación de la concesión del proyecto Mirador Ecuacorriente. Pregunto yo, si él era el ministro y si era tan negativa la concesión, ¿por qué mientras fue ministro no la revocó? ¿O no inició las acciones para revocarla, sino que la dejó continuar? Sí. Eso es lo que tienen que responder. Un cambio de discurso. En realidad claro. fue ministro de Energía y Minas y lo que firmó ahora se desconoce. Pero esas no son las demandas del pueblo indígena, ni de los trabajadores, ni de los maestros. En el caso de la firma de ese documento por parte del economista Alberto Acosta, el mismo economista Alberto Acosta, meses después, como presidente de la Asamblea Constituyente, dicta el mandato minero, precisamente frente a el exceso de concesiones, que no son las 300 y pico de cuando él es ministro, sino más de 1000 concesiones, mucho más de 1000 concesiones anteriores a la que él ocupara ese ministerio, precisamente para regular el tema minero, porque la ley, cuando él era ministro, no le permitía eso. Y ese mandato minero es el que ahora se irrespeta con el contrato con la empresa Ecuacorriente. Ese mismo mandato minero. Pero el problema no está ahí. No está en que fulano o sutano firmen o dejen de firmar un documento. El problema fundamental está que aquí hay una serie de demandas de los trabajadores contra una ley, contra un reglamento, ni siquiera una ley, que viola la Constitución, como es el de los despidos, no les llaman despidos, les llaman renuncia obligatoria. Es de los estudiantes universitarios por el libre ingreso, por la autonomía universitaria, conquistas del pueblo ecuatoriano expresadas en la Constitución y en las leyes, que este gobierno está dándoles para atrás. Aquí no hay una revolución, hay una involución jurídica. Estas leyes son conquistas de este pueblo, son conquistas de los ecuatorianos que se plasman en la Constitución, y este gobierno da al traste con esas conquistas históricas. Y es por eso la demanda del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ayer en la ciudad de Quito expresó que pese a las enormes limitaciones se puede expresar pacíficamente, se puede expresar en democracia y tiene voz propia. Y eso, a mi juicio,
es lo más importante del día de ayer. Pese a los obstáculos, pese a la campaña multimillonaria en medios de comunicación para atacar a las organizaciones sociales, pese a los insultos de decir 3 emponchados y 4 con plumas, el pueblo ecuatoriano desde sus culturas se expresó como es, libre, digno, y el pueblo de Quito recibió esa marcha con aplausos como debe ser. Y las autoridades, que deben estar llamadas a escuchar al pueblo ecuatoriano, a sus organizaciones sociales, que deben estar llamadas a tener apertura mental para escuchar a su pueblo, no la tuvieron. Hicieron una contramanifestación que dicen, ganamos contundentemente. Bueno, ganaron, pero estas demandas siguen en pie, porque son las demandas históricas de un pueblo, que no se acaban con un discurso, ni se acaban con un insulto. Rolando, de aquí en adelante tengo que cerrar la conversación, pero quisiera hacerlo de manera positiva. Todavía hay cuestiones que están sobre la mesa y que hace falta debatir y discutir. ¿Qué posibilidades hay de que se concrete la invitación al diálogo que han hecho distintos representantes del gobierno y que no le pongan condiciones a ese diálogo? Porque si se ponen desde ahorita a decir con usted converso y con usted no converso, las cosas van a seguir aquí y no van a avanzar. Y la verdad, el país no puede seguir viviendo de marchas y contramarchas. Janet, todas las posibilidades cuando el discurso es sincero y cuando la intención es sana y no contaminada por intereses coyunturales que los estamos descubriendo. Gustavo Larrea ha hecho referencia a la Asamblea Constituyente. Perdóname, Gustavo, pero tú estabas de ministro de gobierno. Tú lo sabes. Cuando Alberto Acosta planteó 5 meses, el no a la minería, y esa postura radical perdió en el bloque país y en la Asamblea. Y al final todos apoyamos la Constitución, que no dice no a la minería. Habla de una minería responsable, que es la que el gobierno está impulsando. El tema de la educación, claro. ¿Y quién es el responsable de la mala educación en este país? El MPD, pues. Lo que no se dice es que con el tema del ingreso, que no es un cerrar la puerta de la universidad. Uno puede decir que el MPD comete muchos errores y probablemente todos cometemos errores, pero responsabilizarle al MPD de la educación ecuatoriana es responsabilizar. ¿Cuántos ministros de Estado han gobernado, han sido ministros de educación? ¿Cuántos gobiernos han pasado y no se han solucionado los problemas de educación? Eso es una muletilla, culpar a una organización social y política. Pero y no solo eso, Rolando, cuando el MPD estaba del lado del gobierno no le vieron absolutamente ningún problema a todos los daños que le han hecho a la educación y a todas las huelgas que organizaron durante estos últimos años. Jamás nosotros ofrecimos que el tema de la educación lo íbamos a solucionar ni en 1, ni en 2, ni en 5 años. Pero nosotros en la Asamblea, y respondo por la Asamblea, hemos aprobado ley de educación general, ley de educación superior, hemos reformado la estructura de la educación de este país. Y ese cambio no se puede ver de la noche a la mañana, se verá en 5, en 10, en 15 años más. Pero el resultado es la pobreza que tenemos de gente tratando de ingresar a las universidades y que no tiene la calidad académica. ¿Por qué? Porque tiene deficiencia en su formación primaria y secundaria o básica y especializada, precisamente porque el control de la educación en esas instancias ha estado en manos de un partido político al que nosotros hemos combatido por sus prácticas. Pero al principio no lo combatían, pues, no, señor, yo estoy respondiendo por lo que yo he hecho. Siempre, desde que ingresé a país, he criticado esas prácticas referentes al control de la educación y no me desdeciré jamás de ese discurso. Y este gobierno es el único que ha producido leyes tan complejas como esa, como la ley de educación. Perfecto. ¿Por qué no se dice eso? Como la ley de educación superior, que antes nunca se tocaban, porque eran tabúes o porque un gobierno se caía si es que hacía una reforma de este tipo. Perfecto. Hoy el gobierno ha demostrado tener convocatoria y respaldo, y esa es la lección de la marcha. Gracias Rolando, gracias Gustavo por estar esta mañana aquí.